Nosotros normalmente hablamos del fuego metido en los huesos y como pentecostales inmediatamente lo relacionamos con el fuego del Espíritu Santo y con un avivamiento. Pero cuando nosotros vemos el contexto, tiene algunas variantes que vale la pena considerar y que hablemos en esta tarde, ¿ok? Pero como esto no va a ser un sermón, va a ser una conferencia, quiero invitar a 3 distinguidos caballeros para que me acompañen acá al frente en la plataforma y compartan mis nervios de esta noche, ¿ok? Así que voy a llamar aquí a que venga el obispo José Granillo, que él es de México. Obispo, por favor, venga acá al frente. Y ahorita les voy a explicar en qué va a consistir, pero usted vaya viendo la cara de cada uno de ellos y va a poder entender la conferencia esta noche, ¿ok? Voy a llamar después aquí a alguien más joven que el obispo Granillo. Voy a llamar a alguien de Costa Rica. Ahí veo a Manuel. Manuel Espinosa, ven aquí. Y a ver, por acá, ¿quién más veo? Veo a alguien del cono norte. Francisco Domínguez. ¿Dónde estás, Paquito? Lo acabo de ver. Acá viene, acá. Ven, Paco. Córrele, córrele, rápido, Paco. Él es el más joven de los 3. No, él, no tú. Él es el más joven, no tú. Así que vamos a hacer una cosa. Paco de este lado, Manuel en medio y los ancianos a mi derecha. Ellos van a estar aquí conmigo como 40 minutos, que es lo que voy a estar hablando. Así que si ven que a este anciano se le baja la presión, le traigo un refresco, por favor. Coca de 3 litros, dice él. Okay. Pero miren, déjenme decirles algo. Jeremías capítulo 20, versículo 9, que es el versículo que acaba de citar nuestra hermana. Jeremías hace una declaración en el versículo 9 y dice: dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y Jeremías explica por qué. Y dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémoslo. Todos son mis amigos y todos miraban si yo claudicaría. Quien se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Debemos de recordar que en tiempos de incertidumbre como los que vivimos hoy, en tiempos de desigualdad y en tiempos de fragmentación social y política en toda América Latina, la Iglesia de Dios es convocada hoy aquí para poder recordar nuevamente quién somos y por qué razón existimos. No estamos aquí para pensar en solo hacer nuevas relaciones, sino estamos aquí para pensar quién somos y cuál es la razón de nuestra existencia como Iglesia de Dios en Latinoamérica. No podemos olvidar que la misión que nosotros tenemos, la misión de la Iglesia, es la misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo como el corazón palpitante del ministerio cristiano. No hay otra razón de ser del ministerio más que la proclamación del Evangelio como el corazón palpitante de nuestro ministerio cristiano. A su vez, debemos de recordar todos los que hemos sido llamados al ministerio, que el llamado al ministerio es como un fuego metido en nuestros huesos que arde y arde sin cesar. Pero debe de ser una pasión compartida también. No solamente es hablar del llamado, sino que debe ser una pasión compartida de manera tripartita. Para poder entenderlo, debemos de recordar que la teología es importante. Y en ese sentido, este hombre va a representar la teología, pero va a representar la iglesia del pasado también. La teología y la iglesia del pasado. ¿Estamos? Pero no solamente debemos de pensar en nuestro llamado en términos teológicos o de la iglesia local. Tenemos que pensar en nuestra iglesia en temas de formación pastoral. Y en ese sentido, este caballero que está en medio va a representar a la pastoral del pasado y la pastoral del presente y la pastoral del futuro. Pero además de eso, es muy necesario que nosotros recordemos que la teología es fundamental
y la iglesia del ayer es fundamental. Pero también el liderazgo pastoral o el ministerio pastoral es fundamental, porque desde él o desde aquí es la base de todo lo que se hace en la iglesia local. Todos los resultados que tenemos en nuestra iglesia de Dios, lo distrital, territorial, nacional, latinoamericana, internacional y mundial, proceden de la iglesia de Dios. Sin la iglesia local, no seríamos la gran organización y estructura que somos hoy en día. Todo se lo debemos al pastor de la iglesia local. Tenemos que pensar en él, pero hay algo también de lo que no podemos olvidarnos: el liderazgo. Y en ese sentido, el liderazgo, tanto el liderazgo como el pastorado y la teología y la iglesia local, estamos llamados a encarnar el reino de nuestro Señor Jesucristo en cada rincón de nuestra región en Latinoamérica. Por tanto, cuando hablamos de liderazgo, este joven misionero en el Cono Norte va a hablarnos del liderazgo del ayer, del liderazgo del presente y lo que el liderazgo del futuro necesita para tener mayor impacto en la sociedad. ¿Están entendiendo la idea de la conferencia esta noche? Bueno, déjenme hablarles un poquito del contexto de Jeremías. Jeremías, usted sabe, y el versículo en cuestión viene precedido de un sentimiento de frustración de parte del profeta. Recordemos que Jeremías en el capítulo 19 había recibido la orden de Dios de descender a la casa del alfarero, y en la casa del alfarero Dios le haría oír sus palabras. Y entonces Jeremías desciende a la casa del alfarero, y entonces Dios le dice: dile a este pueblo, y con esta vasija quiebra la vasija y diles: así voy a hacer con la casa de Judá, porque viene el juicio sobre ellos. Pero también diles que viene el juicio sobre los reyes y sobre todos los habitantes de la ciudad. Imagínate a un pastor hablando que viene juicio sobre la ciudad. ¿Qué tan popular sería el ministerio de este pastor? ¿Alguien lo invitaría a una convención territorial? ¿A una conferencia? Pero mírenlo, lo invitarían a Fiel. Pero mírenlo, está guapo. No tanto como yo, pero ahí se defiende el chamaco. Ahora, Jeremías dice que viene juicio sobre Judá. Después, en el capítulo 20, Dios le dice: vete al atrio del templo y vas a anunciar que también viene juicio sobre la ciudad. Pero algo sucede cuando Jeremías da el mensaje. Hay un sacerdote llamado Pasur, que era el principal del templo. No era el sacerdote principal, era como el sublíder o el jefe, el ayudante del sumo sacerdote, pero era un líder. Y mira la actitud del líder religioso cuando Jeremías da la palabra. Cuando Jeremías da la palabra, la actitud del líder es una actitud de enérgica autoridad eclesial, de manera que castigó al profeta. Lo puso en el cepo, lo humilló, y el líder le dijo: aquí ese mensaje de juicio no encaja en mi congregación. El profeta, sintiendo que su ministerio era estéril y que su llamado le causaba malestar, intenta renunciar al ministerio y le dice al Señor: no me acordaré más de ti, Señor, ni hablaré más en tu nombre, no quiero hablar de ti. Pero dice él: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportar el llamado a predicar tu palabra pura. Y ¿sabes algo? No pude, Señor. Me sedujiste. Fui secuestrado porque más fuerte fuiste tú que yo. Amados hermanos y hermanas, estamos aquí para recordar que hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. No nuestra palabra, la palabra del Señor. Porque es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ahora, en esta narración de Jeremías tenemos tres entes importantes: el pueblo, representado por él; el líder Pasur, Jeremías, representado por él; y el líder Pasur, representado por él. Yo tendría que preguntarle aquí a mis compañeros:
¿Qué tendremos que recuperar como iglesia de Dios en este tiempo, en el siglo XX, siglo XXI, siglo XXII, siglo XXIII? Ya me contagié de aquí del que dijo Fiel 26. Hasta pareces mexicano tú. Ahora, ¿qué tendremos que recuperar, amados hermanos? Porque esta cumbre de Fiel nos va a presentar un desafío. ¿Y sabes cuál es ese desafío? Volver a nuestras raíces denominacionales, sencillas pero poderosas. ¿Sabes cuáles eran sencillas y poderosas? Era tan sencillo como apegarse a la Escritura y tan poderoso como ser sensible al poder del Espíritu Santo. Y necesitamos recuperar esas dos distinciones en la iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo ha sido la iglesia en su teología y en su vida espiritual en el pasado, del 2000 hacia atrás, por ejemplo? Yo creo que uno de los problemas más serios que hemos tenido es que en el pasado teníamos una teología que se podía practicar, una teología que se vivía, que se evidenciaba con señales, se evidenciaba con el respaldo del Espíritu Santo, pero hemos cambiado nuestra teología actual a una teología meramente racional, lógica, en la que en muchos casos hemos dejado fuera a Dios y a lo que el Espíritu Santo puede hacer. Yo soy educador, yo soy teólogo, y eso duele. Pero ¿sabes por qué duele? Porque viene de alguien que ha sido maestro en el seminario, porque viene de alguien que está como obispo administrador en uno de los territorios más fuertes de México, y viene de alguien que tiene más de 30 años de ministerio pastoral. O sea, él sabe y está conectado con la realidad. Y la pregunta es, ¿qué voz está oyendo la iglesia hoy en día? ¿Qué voz están oyendo nuestros educadores, nuestros teólogos, nuestras escuelas? Yo entiendo que hay mucha teología de otros concilios más al alcance de la mano que la nuestra, pero nosotros tenemos una teología pentecostal que cree que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, que bautiza y que santifica, porque hay poder en eso. Necesitamos recuperar esa teología que ya no se predica en los púlpitos. Ahora en los púlpitos tenemos más psicología, tenemos más metafísica, tenemos muchas cosas menos palabra del Señor, y necesitamos que nuestros predicadores y nuestros maestros recuerden que lo central de la iglesia es la Escritura, y lo que nos dirige a toda verdad y justicia es el Espíritu Santo. Ahora, eso estamos hablando del habla. Amados educadores, no se enojen conmigo, enójense con él. Tengo el número de teléfono, se los puedo dar, y sé dónde vive, les doy la dirección. Se le va a caer el pelo si le hacen algo, ¿ok? Creo que ya abusaron de ti antes. Pero no solamente tenemos un detalle con la educación. ¿Cómo está la pastoral del ayer y cómo está la pastoral de hoy? Buenas noches para todos, que Dios les bendiga. En este diálogo que hemos realizado días atrás con el doctor Jorge Leal, estuvimos dialogando y dando algunas ideas importantes sobre este tema. Creo yo que tenemos una iglesia donde los pastores y líderes, compartirán conmigo los educadores que están en esta sala, los directores nacionales de educación y educadores en general, que tenemos pastores y líderes que aman la denominación, que aman a Dios, pero que todavía carecen de interés en programas sistemáticos de educación teológica y bíblica, programas bien comprometidos, que tengan una intencionalidad de que puedan llevar eso a los púlpitos en las iglesias y marcar verdaderamente una nueva generación de líderes y de siervos en las iglesias. Tenemos también, cuando pasa eso, pasa también que tenemos una
pastoral desconectada del mensaje bíblico central y por tanto desconectada de una espiritualidad pentecostal real y bíblica, sostenida bíblicamente hablando. Y en tercer lugar, puedo mencionar que la iglesia de hoy, recuerde siempre cuando predico y hablo de estos temas así bien cardíacos, recuerdo que todos aquí somos iglesia de Dios. Y entonces hay que pensar y reflexionar de que al final estamos viéndonos en un espejo y analizándonos a nosotros mismos. Creo yo que las iglesias locales, en muchos contextos, están más preocupadas por el hacer que por el ser. La desconexión con las escrituras nos ha llevado a preocuparnos mucho por lo que hacemos, pero dejando de lado de quiénes somos. Y el mundo hoy nos ve más por lo que somos que por lo que hacemos. Ahora, tristemente hemos cambiado en muchos casos la escritura por likes en Facebook. Dile al que está a tu lado, ahí te habla, no te hagas. Porque ahora pareciera que nuestras iglesias son iglesias de mercadeo, son iglesias de mercado. Iglesias que en vez de evangelizar y hacer misiones, y esto no es nuevo, es simplemente usted vea la base de datos que tenemos en América Latina, vea los resultados, y en América Latina crecemos un miembro al año por iglesia. ¿Cierto, Cruz Mario? Esa es nuestra estadística. Pero tenemos demasiadas actividades y a veces el pastor se puede quejar de que tenemos demasiadas actividades y decir, estamos saturados. Déjame decirte algo, yo fui pastor por 23 años y yo practiqué la visión 2026R y ¿sabes algo? Yo llevé a cabo la visión 2026R en mi iglesia local. Mi iglesia creció y yo no tuve necesidad de andar haciendo nuevos programas porque la visión me lo daba todo. Pero hoy nuestros pastores, muchos de nuestros pastores, y me dirijo a todos los que no vinieron porque es para ellos el mensaje. Muchos de nuestros pastores hoy se quejan de que tenemos demasiados programas en la iglesia y no se apegan a la visión latinoamericana, no porque el doctor Marcial me haya dicho que hablara eso. ¿Qué más me dijo que dijera? Pero a veces es porque nuestros pastores usan más el púlpito para engrandecerse a sí mismos y para proyectar su imagen y para verse poderosos y hacen sus programas y dicen, este es mi reino. No, Señor, usted fue llamado a predicar el evangelio de Jesucristo y en esa predicación no existe usted, no existo yo, existe solo Él y el mensaje de salvación es lo que existe, es lo que es, aunque no queramos admitirlo. No fuimos llamados para ser predicadores mercaderes, fuimos llamados para decir que en este siglo, en medio de tanta confusión, de tanta izquierda, de tanta derecha, de tanto centro, la única solución nunca será un partido político, no será un hombre. La solución para el espíritu y el alma se llama Jesucristo. La iglesia tiene que recobrar eso, porque nos hemos perdido en un púlpito de vanidad. En un púlpito donde me tengo que ver bien, donde me debo de proyectar bien, donde tengo que hablar políticamente correcto para que me vuelvan a invitar la próxima vez. Quedamos que como quiera me va a dejar participar en el 27. ¿Me explico? Porque a veces secuestramos el púlpito para nuestros ideales y para nuestro reino y no para el Señor. Pero el liderazgo, o sea, no solo tenemos problemas en la iglesia local y en la teología, también tenemos problemas aquí con el pastor, porque proyecta más su imagen y cuida más su imagen que cuidar el evangelio. No quiere hablar contra lo que es pecado porque no quiere verse políticamente mal. Jeremías dijo
ya no hablaré más en tu nombre, porque tu mensaje no es popular. Y yo me imagino, dijo una vez el hermano Víctor Pagán, Dios nos dio la imaginación para usarla, así que en mi imaginación pagana, yo imagino que Jeremías estaba todo ahí, todo triste. No, Señor, ya no quiero predicar, porque mira, fui a predicar el domingo allá con el obispo Cruz Mario y no me dio ni ofrenda porque dijo que el sermón no era popular, Señor, que no había llegado al corazón. Y luego fui allá con Nicolás Marula y tampoco me dieron ofrenda porque el sermón no estuvo bien. Y fui a México y me pagaron con tacos, Señor. El ministerio no funciona. Ya no voy a trabajar, Señor, voy a retirarme del ministerio pastoral. Y es como si Dios le hubiera dicho, aquí el que llama, paga, y el que acepta, soporta o se muere, coopera, cuello. Y Dios nos llamó al ministerio. Y si la vida se nos va en eso, aunque no nos paguen, ¿qué tiene? Habrá valido la pena. Porque cuando muera yo y estemos en el cielo, solo hay 4 palabras que quiero oír de parte de mi Señor, que sea: bien hecho, siervo fiel. Lo demás no importa. Como que le estamos sacando al liderazgo tú y yo, ¿verdad? Nos estamos hablando mucho de esto y nos estamos olvidando del liderazgo. Pero también traemos para liderazgo, ¿no creen que no? También trajimos. ¿Cómo ha sido el liderazgo del pasado y cómo es el liderazgo del presente? La buena parte de esto, doctor, es que en 20 años muchos de ellos van a estar retirados y no me va a pesar. Bien, voy a empezar diciendo esto. El sábado pasado estábamos en Guayaquil con el director de CRU en América Latina y él dijo: no existe denominación en América Latina más estratégica y más organizada que la Iglesia de Dios. Si hay otras denominaciones que tengan visiones a largo plazo, es por la influencia de la Iglesia de Dios en América Latina. Y eso yo lo celebro. Ahora, eso también nos permite evaluarnos. Y entonces, cuando hablamos de liderazgo previo al año 2000, podemos hablar de un liderazgo muy pentecostal, muy neumático, con mucho poder del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, era un liderazgo muy feudal, muy propio de que algunos dicen que estando bien con Dios, aunque los santos se enojen. Yo creo que en la Iglesia de Dios se decía estando bien con misiones mundiales, aunque los pastores locales se enojen. Ahora, esto ha cambiado porque América Latina se ha democratizado y entonces el poder es una seducción para todos los que estamos aquí. La diferencia es que en los últimos 25 años hay elecciones, ¿no? Antes importaba el voto del corazón de nuestro director de misiones mundiales. Hoy pues ya hay que repartir los corazones de algunos cientos de personas. Eso es una realidad. Entonces, la práctica anterior no era tan analizada también. Y no quiero ser tan crítico de la Iglesia de Dios como tal, sino en general la práctica de liderazgo recién se empieza a estudiar en los últimos 60, 70 años, ¿no? Pero diles cuál es la crítica que se hace al liderazgo actual. Ok, entonces, mientras que hace 50, 60, 70 años, o entre el 50 y el 2000, la crítica podría ser: hay demasiada autocracia. Este mismo liderazgo levanta la siguiente camada de líderes a través de becas, las becas a Cleveland, al doctorado del ministerio, y todos hemos sido bendecidos en esa línea. El problema es que se levanta una nueva camada de líderes que dicen: nosotros vamos a hacer las cosas bien, y empiezan a incluir teoría de liderazgo organizacional en la forma en la que manejamos la iglesia. El asunto es que toda esta propuesta de liderazgo que tenemos en muchos círculos cristianos no es bíblica necesariamente. Solo hemos tomado manuales de administración o de liderazgo organizacional y les hemos puesto citas bíblicas y las hemos predicado los domingos en la iglesia, ¿sí? Y entonces empezamos a manejar la iglesia como si fuera una organización no gubernamental en el mejor de los casos, y en otros casos como una organización de capital privado.
Bien, así que no es culpa necesariamente del liderazgo de primera línea, sino que cuando ha ido bajando, se ha ido perdiendo esa información. Y mientras que los que nos presentaron esto en los seminarios muchas veces sí te hacían la justificación bíblica, cuando bajaba a los territorios, a los distritos, a las iglesias locales, ya no llegaba la justificación bíblica, solo llegaba el método. Se presentaba el cómo y ya no el por qué. Esa es una crítica que se presenta tanto en el tema de liderazgo como en el tema psicológico que se mencionaba hace poco. Tuvo miedo de decir que en el pasado nuestros líderes eran caciques. Dije señores feudales, que es lo mismo. Y hay un hombre estudiado. Y hay un cacique estudiado. Denle un aplauso a mis tres ayudantes. Gracias. Dice, ya acabamos. Le digo, sí, ya, porque me quedan 10 minutos para cerrar, así que no manejar nada estos caciques. Creo, amados hermanos y hermanas, que la iglesia de Dios debe de volver a sus principios modestos pero poderosos, donde la base de todo es la Escritura y el poder del Espíritu Santo. Fundamentos sencillos, pero con gran trascendencia en el corazón y en la humanidad. Por lo tanto, creo que es necesario que nosotros en esta cumbre podamos pensar en que es necesario ministrar con una mentalidad diferente, no una mentalidad del pasado, no una mentalidad de una iglesia de mercado, o volvernos una iglesia con un pensamiento de detener solamente el cerco, sino que debemos de ser una iglesia con un pensamiento misional, que transmita el poder del Evangelio y que camine en las situaciones transculturales, comprometida con un diálogo continuo y continuado con la cultura popular. Sí, es verdad, pero leer la Biblia bajo una nueva luz que dé respuesta a los desafíos posmodernos que enfrentamos en este tiempo en América Latina. Usted puede saber que ahora en América Latina, después de la reunión, en el mundo entero, después de la reunión que hubo de la ONU en Estados Unidos, se propuso la iniciativa de gobernanza global a través de China, y 149 países ya la firmaron. En México y en otros países se está promoviendo la curva biométrica para tener un mayor control de la población, del dinero y de todo, y el mundo podrá entrar en un caos social, y la iglesia es cuando necesita estar lista y preparada para anunciar que Cristo es la solución a esos problemas y a esas situaciones que pueden enfrentar. Y ¿sabes algo? En mi opinión, solo hay una cosa que da respuesta a esos desafíos globales. Y lo único que da respuesta es predicar de manera sencilla el Evangelio de Jesucristo, nada complicado, pero poderoso. Simplemente decir, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, Cristo santifica. Y damas y caballeros, noticia anciana, vieja, del ayer, pero presente y con esperanza, Cristo viene por su iglesia nuevamente. Cuando el Espíritu Santo es oído por los líderes de la iglesia, sucede un fenómeno integral que hace cambios poderosos. Y esos cambios poderosos permiten que desde las comunidades rurales hasta los entornos digitales, todo tenga un propósito de reino. Que desde las familias reconfiguradas hasta los solteros empedernidos que tenemos en la iglesia, ¿alguno vino para orar por él esta noche? Hay que hacer una cumbre de adultos, yo creo, de jóvenes solteros, mayores de 35. Al primero que ofrezco es a este que estaba aquí, tiene menos de 30, pero ya está más allá.
Y los desafíos de liderazgo debemos de mirarlos como la oportunidad para unirnos como iglesia y para impulsarnos a actuar con valentía, con humildad y con esperanza a fin de cumplir la misión de la iglesia en esta tierra. No es el tiempo en que la iglesia debe de acobardarse, no es el tiempo en que la iglesia debe de esconderse, tampoco es el tiempo en que la iglesia debe de actuar políticamente correcto. La iglesia ha llegado al tiempo y al momento en que tiene que tomar la escritura y anunciarla a toda criatura y ser sensible al poder del Espíritu Santo para que nos guíe a levantar a las nuevas generaciones en el poder del Espíritu Santo. Y voy a cerrar aquí porque es importante centrarnos en la Escritura y la sensibilidad al Espíritu Santo. Porque cuando nos centramos en las Escrituras y somos sensibles al Espíritu, entonces nuestros cultos empiezan a cambiar. Nuestros servicios en la iglesia empiezan a experimentar el brote de los ríos de agua viva de una manera pentecostal en el culto, porque está la sensibilidad al Espíritu y la centralidad de las Escrituras. ¿Cómo inició la iglesia de la unión? ¿Cómo estuvo la iglesia de la santidad? Lo único que le importaba era la Escritura y era el poder del Espíritu Santo. Hoy a la iglesia pareciera que le importa más quedar bien con el gobierno que quedar bien en el reino de los cielos. Cuando nos centramos en la Escritura y somos sensibles al Espíritu Santo, hay testimonios en la iglesia del poder transformador de Jesucristo. No es el testimonio de la misma hermana de siempre, sino hay un poder transformador que se puede comunicar domingo tras domingo de una manera poderosa. Cuando nos centramos en las Escrituras y la sensibilidad del Espíritu, nuestro liderazgo es más humano, es más cristocéntrico y es más comprensivo. Cuando nos centramos en las Escrituras y la sensibilidad del Espíritu, nuestros pastores entienden la importancia de trabajar unidos en una visión corporativa. Cuando nos centramos en las Escrituras y la sensibilidad al Espíritu, no hay lugar para los mini reinos ministeriales, sino solo lugar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos centramos en las Escrituras y la sensibilidad del Espíritu, entonces la iglesia, y solo entonces, la iglesia será un agente de verdadera transformación social, impactando el corazón de las familias. Damas y caballeros, volvamos a nuestro origen denominacional sencillo pero poderoso, donde la Escritura y el Espíritu Santo dirigen a la iglesia y hace a sus ministros llamas de fuego. Volvamos a la centralidad de la Escritura, donde lo importante no es quién predica a Cristo, sino que el Cristo verdadero sea predicado. Volvamos a la centralidad de la Escritura, porque hay que recordar una cosa: nosotros no somos dueños de la iglesia, sino aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que dijo: no temas, manada pequeña, porque a vosotros es dado el reino. Ese mismo Jesús que se fue es el mismo Jesús que volverá, pero no volverá por una iglesia tímida, miedosa y amedrentada por el gobierno, sino que será una iglesia poderosa en santidad, en rectitud, y que hasta el último momento anuncia que Jesucristo es la verdad y la transformación para el mundo entero. Ponte de pie, por favor. Quiero que hagamos una cosa. ¿Qué te parece si pones tu mano al lado del hermano o la hermana que está a tu lado y le dices al Señor: Señor, permítenos levantarnos en el poder del Espíritu Santo? Permite que nuestros sermones sean cristocéntricos, sean bíblicos, sean poderosos, Señor, en tu palabra. Date 5 minutos, 2 o 3 minutos para orar. Ora por la persona, pon tu mano, pide la bendición del Señor sobre tu hermano, tu hermana. Señor, esta es la iglesia representativa en América